Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantóse Jesús y le fue siguiendo, acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola, dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y divulgóse el suceso por todo aquel país. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un santo dominico, San Vicente Ferrer, él cuenta lo que él conoció. Un joven, 20 y tantos años, jovencito, durante la noche, amaneció con el pelo blanco. Dormirse pelos negros, al día siguiente pelo blanco. Eso sucedió porque tuvo un sueño, una revelación de Dios, dijo él, que le causó tal terror, tal espanto, que por eso se encaneció en una sola noche. ¿Qué dijo ese joven? Vi a mi juez, a Cristo, sentado sobre un trono de fuego, con gran majestad, y me echó en cara con su mirada todos mis pecados. Me mostró en un libro todos mis desórdenes. Por eso, dijo ese joven, de espanto, quedé así. Los amigos le decían: fue un sueño, no te preocupes, fue un sueño. Y él dijo a sus amigos cuando les contó: no, ustedes ya no son más mis amigos, si ustedes quieren perderse, allá ustedes, yo a partir de ahora me preparo para mi juicio. Para mi juicio. Un adelanto entonces. ¿Qué terror le habrá causado a ese joven estar presente en ese juicio que tuvo durante el sueño? Por eso una reflexión para nosotros. Nosotros, queridos fieles, ustedes, ¿nos preparamos para el juicio de Dios, el juicio particular? ¿O dejamos pasar los días, las semanas y no hacemos nada para ese momento importante? Puede preguntar, queridos fieles, ¿han hecho penitencias suficientes para reparar por todos los pecados que han cometido? El número de ellos y la gravedad. Penitencia proporcionada. Pregúntense a sí mismos. Cuando uno peca mortalmente, por ejemplo, uno tiene una pena eterna. Pena eterna. Y uno se confiesa arrepentido, Dios perdona la pena eterna, el infierno, pero la cambia por una pena temporal, hay que pagar. Y parte de esa pena que hay que pagar se paga con la penitencia que el sacerdote impone. Rece estas oraciones. Pero muchas veces, por falta de arrepentimiento, de propósitos de enmienda, de dolor, claro, uno cumple la penitencia que pone el Padre en la confesión, pero no es suficiente para pagar la pena que yo debo pagar, para dar satisfacción completa por mis pecados.
Todavía hay que agregarle cada uno de propia voluntad penitencias, aflicciones, disciplinas, limosnas, misas, para completar lo que falta. Si por negligencia yo no hago eso, agrego más penitencias, o por falta de tiempo me morí antes, resulta entonces que aunque me salve, resulta que habrá que continuar pagando en el purgatorio. Y puede ser largo tiempo. Por eso entonces yo quiero en este día recordar a ustedes lo que uno tendría que hacer para pagar por los pecados que hemos cometido. Estas cosas las tomo de San Antonio María Claret en un sermón que dio en el siglo XIX. A sus fieles les dijo: como no somos penitencia suficiente, les voy a traer a la memoria los cánones de la Iglesia penitenciales de allá de la Edad Media, donde se reunió concilios y determinaron cuál era la penitencia proporcionada a determinados pecados que había que hacer. Es una idea para que uno estuviera tranquilo que ya ha hecho la penitencia suficiente por un tipo de pecados. Entonces, por eso entonces quiero como dar un resumen, algunos pecados de los 10 mandamientos, muy breve, con la penitencia que habría que hacer por un pecado nada más cometido. Dijo San Antonio María Claret: la lista es larga, si tuviera yo que decirlos todos, quedaríamos asustados, asombrados. Quizás saldríamos con el pelo color blanco si Dios nos revelara ese temor. No hemos hecho nada de penitencia. Comencemos, pues, que determinó la Iglesia en la antigüedad cánones penitenciales. Por ejemplo, primer mandamiento, pecado de brujería o pecado de superstición. Por un pecado que uno comete de esos, la penitencia adecuada en tiempo son 10 años de penitencia. ¿De qué? De varias penitencias. Pueden ser usar un cinturón en aquella época, un cilicio con espinas que me punce, u otros tipos de castigos, pero hacerlo durante 10 años por un solo pecado de brujería o superstición. El que con conocimiento jurar en falso, segundo mandamiento de la ley de Dios, hará penitencia 40 días a pan y agua, y después de los 40 días permanecerá 7 años más en penitencias, y nunca será admitido por testigo. Y después de los 7 años más 40 días podrá tomar la comunión. Hasta allá. Bien, un solo pecado. Jurar por Dios con mentira. El que blasfemare, o sea, una grosería, una irreverencia en las cosas de Dios, 7 años de penitencia. El que trabajare en día domingo, hará penitencia 3 días con pan y agua. El que tuviere una conversación en la iglesia cuando hay misa, o sea, que habla en la iglesia durante la misa, estará en penitencia 10 días a pan y agua. Uno puede agregar acá, el que con culpa, negligencia, el celular no lo apaga y suena y molesta a los demás, 10 días a pan y agua. El que quebrantare los ayunos que manda la iglesia, miércoles de ceniza, Viernes Santo, por ejemplo, si quebranta uno de esos, penitencia 20 días a pan y agua para pagar completamente ese pecado. El que maldijere a sus padres, o sea, una grosería a los papás,
estará en penitencia 40 días a pan y agua. El que los injuriare, una especie de agresión más fuerte, estará en penitencia 3 años. El que los hiriere, levanta la mano contra el papá o la mamá, 7 años de penitencia por una sola agresión. Si los agrego 10 veces, 7 por 10. El que cometiere homicidio, lo equivale a herir al papá o a la mamá, 7 años de penitencia. Y después de los 7 años, de los 7 tiene que ayunar 3 años a pan y agua. De los 7, 3 a pan y agua. Y contento, para que espalga la penitencia, contento, por haber quitado la vida ajena. El que tiene odio a su hermano, o odio a alguna persona, o no quiere reconciliarse con él, sea quien sea, penitencia, ayuno a pan y agua, ¿hasta cuándo? Hasta que se reconcilie con su hermano. Indefinido. Si no le hablo, si no saludo, ayuno a pan y agua mientras tanto. Pecado de impureza entre solteros, de obra, 3 años por uno solo. Si son 10, multipliquen. 3 por 10, 30 años de penitencia. Si son 50, no alcanza la vida. Hay que continuar en el purgatorio. Casados, adulterios, de obra. El soltero eran 3 años, casado 7 años de penitencia. Pero si es la mujer el que la hace, más sensible, 10 años de penitencia la mujer. El que de noche quebrantare la casa de otro, robar en la noche, meterse a la casa, restituirá el precio y hará penitencia 1 año a pan y agua, además de regresar. Y si no quiere regresar lo robado, en lugar de 1 año, 2 años de pan y agua. Si alguno recibe o exigiere usuras, intereses, hará penitencia 3 años, y uno de esos a pan y agua. El que afirmare como verdadero lo que es falso, falso testimonio, 7 años de penitencias. El que murmurare contra su prójimo, hará penitencia al arbitrio de un sacerdote sabio según la gravedad de la murmuración. 1 año, 7 años, 10 años de penitencia, dependerá. El falsificador de documentos, falsifica cosas, toda la vida a pan y agua. El que desea fornicar, el que desea un pecado de impureza, pero es el deseo, no hecho, el desear. Por cada deseo, 2 años de penitencia. El avaro, el que quiere las cosas ajenas, las desea, 3 años de penitencia. Bueno, una lista larga, aquí paro. Dice San Antonio María Claret, es para asustarnos, es para realmente atemorizarnos, no hemos hecho nada para pagar por nuestros pecados. Que el Padre diga, rece un misterio del rosario, rece un Vía Crucis, es una ayuda nada más. Hay que completar. Porque si el Padre dice, penitencia, hijo mío, hija mía, 1 año a pan y agua de ayuno, uno no lo cumpliría. Y si uno no lo cumple, no se perdona el pecado. El Padre tiene que ser más bueno, más bondadoso, poner algo pequeño para que lo cumplan y que el pecado no resucite, pero queda todavía por hacer penitencia.
Grábenselo entonces. Eso entonces es que uno se entera de noticias del purgatorio, que aparece tal persona que cometió tal pecado y que está en el purgatorio ya por 300 años, por 500 años o hasta el fin del mundo. Porque no alcanzó el tiempo para pagar sus pecados. Quizá ni un pecado mortal pudieron pagar. La penitencia de un solo pecado mortal quizás no pudieron. ¿Sí? Entonces ya uno comprende, entonces, somos perezosos, no hacemos nada. Rezar el rosario, sí, qué bueno. Algunas devociones, novenas, la confesión, sí, la misa. Pero hay que hacer mucho más, mucho más, mucho más. Estar casi toda nuestra vida en penitencia. Si uno suma cuántos pecados he cometido yo de estos que dije, cada tipo y cuántas veces, si uno sumara y una cuenta, pues estarían como unos 50.000 años de penitencias, 50.000 años, por decir así. No alcanza la vida, no alcanza. Entonces, esto que nos quede bien grabados para aprovechar cada día que Dios nos da, para no agregar más a la cuenta, más pecados, no, irle bajando ya a la deuda. ¿Cuánto debes a mi Señor?, preguntaba el amo en una parábola. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debemos? Por eso ese joven del sueño se encaneció sus pelos una sola noche. Si Dios nos revelara eso ahora, saldríamos de la misa todos con el pelo blanco o sin pelo, quizás. Bueno, aunque Dios no lo haga, ya doy una idea de cómo es este juicio, cómo es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Entonces aprovechar el tiempo, hacer buenas confesiones con gran dolor, con gran propósito de enmienda, aprovechar cada comunión que Dios nos permite, cada santa misa, perdonar las injurias, hablar a las personas que no queremos hablar, saludar, porque si no, no vamos a poder pagar. Y aunque nos salvemos, estaremos quizás hasta el fin del mundo en el purgatorio. Para terminar solamente, hay unas escaleras allá en Barcelona, donde predicó una vez San Vicente Ferrer, un sermón, y quedaron grabadas unas palabras últimas que están bien grabadas en la gente de ese sermón que dio San Vicente Ferrer. Son las siguientes. Él habló sobre el juicio final, cuando los ángeles recojan a todos los elegidos y separan a todos de los malos, a los elegidos que los van llevando al cielo, a los que se salvaron. Dijo San Vicente Ferrer, que los ángeles van a hacer este cántico a esos elegidos. Feliz el día, feliz el tiempo, feliz la hora en que habéis renunciado al pecado. Feliz el día en que habéis hecho verdadera penitencia. Ojalá que este pudiera ser el día feliz en que a partir de ahora vamos a hacer verdadera penitencia. Unirse a Cristo para nunca más perderlo por el pecado mortal. Que así sea, Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.